Lo que pasa en el baño resuena en Autoservice, el podcast de Mucha Labia sobre salud íntima. Bienvenidas una vez más a Autoservice, el podcast de Mucha Labia, donde ponemos sobre la mesa temas sobre salud íntima, sin rodeos y con total naturalidad. Un espacio que hemos creado pues, para charlar, resolver dudas, escuchar a expertas que nos van a acompañar a mirar nuestro cuerpo con más conocimiento y con menos tabúes. Y aquí venimos a hablar de esas cosas pues, que a veces nos pasan, nos preocupan o simplemente no sabemos muy bien cómo gestionar. Y lo hacemos sobre todo con naturalidad, a veces con humor y sobre todo con información de verdad. Y hoy venimos con un tema que seguro que a más de uno os suena, la cistitis, o dicho de otra forma más genérica, las infecciones urinarias. Esas molestias que parecen elegir el peor momento para aparecer y que nadie quiere tener justo cuando empiezan las vacaciones de verano, los planes de verano, las escapadas o los días de más calor. Porque sí, amigas, si hay algo que no queremos que nos pase es que una infección nos arruine el verano sin ni siquiera haberlo empezado. Y para hablar de todo esto, pues hemos traído a una invitada que sabe muchísimo de salud íntima y que nos va a ayudar a entender mejor cómo prevenir estas infecciones urinarias tan comunes. Así que bienvenida, Irene, al programa. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Disfrutar de tenerte. Bueno, Irene es ginecóloga, ahora hablarás un poquito más sobre ti y pues vienes a ayudarnos hoy a entender mucho mejor algo que pues, nos pasa a muchísimas mujeres, pero que no siempre sabemos cómo prevenirlas de manera eficaz, ¿vale? Sí. Que son las infecciones urinarias, las dichosas infecciones urinarias. Sí. Así que en este programa vamos a entender un poco mejor qué las provoca, Sí. cómo podemos prevenirlas y qué podemos hacer para cuidar mejor nuestras vías urinarias cada día, ¿no? Sí. Y antes de nada eso, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, pues soy Irene, soy ginecóloga, me dedico a trabajar en consulta diariamente, aunque también trabajo en paritorio, quirófano, y bueno, hago un poquito de divulgación sobre salud femenina y sobre lo que yo sé que es la ginecología en redes sociales. Me parece que las redes sociales es una forma de poder llegar a las pacientes de una forma en la que la consulta a veces no podemos por falta de tiempo, y luego también es algo pues, un poco pues, más informal, más familiar, cercano, ¿no? Sí. Y bueno, al final el tema del que vamos a hablar hoy pues, es algo que si no lo veo cada día es que todos, es raro, ¿no? Sí, sí. Que bastantes veces nos consultan por esto y varias veces en el mismo día. Así que me parece un tema bastante interesante. Vamos, que vienes cargadita de información, ¿no? Sí. Para ayudarnos a entender mejor la cistitis y las infecciones urinarias. Exacto. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer un pequeño parón con nuestra sección Out of Context, ¿vale? Vale. En la que, pues, para romper un poco el hielo, pues os pedimos que traigáis o una anécdota random o un objeto random que tenga que ver un poco con el tema que vamos a tratar hoy. Así Vale. que, ¿qué nos has traído? Yo te he traído las dos, la anécdota Vale. y el objeto. Perfecto. He venido es que- con los deberes qué bien, hechos. Me encanta, súper bien. El objeto no me ha hecho falta pensármelo mucho porque lo llevo siempre en el bolso, que lo tengo aquí, que te lo enseño. Yo siempre llevo este neceser, desde que soy madre más, en el que llevo, relacionado con el tema que nos trata hoy y que luego veremos el porqué, siempre llevo una ropa interior de cambio. Siempre. Muy bien, sí, sí. Y luego llevo un tarrito, que parece aquí que voy con cosas raras, pero que llevo mis suplementos, que llevo mis probióticos y mis cosas. Y siempre, siempre lo llevo conmigo, porque por ejemplo hoy pues estoy fuera de casa y si pasa algo, se avería el tren y no puedo volver, pues llevo mi ropa interior de cambio. Perfecto. Y de anécdota respecto a este tema, que estuve pensando mucho, luego os dije, joder, qué fácil. Mi hermana es mi peor paciente, sobre todo con este tema, porque la pobre es la típica chica que siempre tiene infecciones de repetición, candidiasis de repetición, que hemos tenido que mirar todo, darle vueltas a todo, hacer 1000 cambios, 1000 hábitos, 1000 tratamientos, y me cuesta un montón. Y entonces, claro, tú imagínate que tú eres este tipo de paciente y encima tu hermana es la ginecóloga. Por lo tanto, tiene disponibilidad 24 horas. Me pasa esto, ¿no? Cada día. Sí, pero además, o sea, es un tema que trato mucho y que tengo muy mirado porque, claro, es que mi hermana es mi peor paciente porque es que me ha costado muchísimo conseguir que mejorase, la verdad. O sea, es tu peor paciente, pero también la mejor para estudiar, Para ¿no? estudiar, En plan, sí, tener ya claro. conocimientos de todo. Sí, sí, pero es como, jolín, en casa de herrero, cuchillo Sí, de palo, total, ¿no? sí, O sea, sí. mi hermana la pobre y no consigo dar en el clavo con ella hasta que por fin dimos. Bueno, mira, tienes suerte por lo menos, ¿no? De tenerte a ti, que en cualquier momento puedes resolver dudas, pero claro. Sí, sí, me va a matar por haberlo contado, pero no pasa nada. Desde aquí un saludo, hombre, que no, que esto es normal, le pasa a mucha gente, pero Sí. tiene la suerte de tenerte a ti, de que en cualquier momento una consulta rápida. Entre las dos hermanas le ha tocado a ella. Hombre, sí. Yo, la verdad que estoy feliz. Lo que tiene. Pues me encanta la anécdota, me encanta también el objeto, que yo también lo llevo siempre, porque nunca se sabe
lo que puede pasar. Exacto. Haga lo que hagas, siempre lleva bragas, ¿no? Importante. Yo creo que está bien saberlo. Sí. Y pues nada, ya vamos a empezar a meternos en materia, pero vamos a empezar pues por lo básico, Sí. para que entendamos en casa, ¿no? Cuando hablamos de cistitis e infecciones urinarias, ¿de qué estamos hablando exactamente? Vale, cistitis e infección urinaria es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que cuando hablamos de infecciones urinarias tenemos las de las vías altas, que serían los riñones, y esto ya lo conocemos como pielonefritis más técnicamente, ¿de acuerdo? Ya sabemos, esto nos sonará a muchos que es como algo más grave, que vas al hospital, a veces te ingresan, y luego tenemos las del tracto urinario inferior. En la mujer, cistitis, porque es la infección de la vejiga, Vale. o sea, inflamación. Cis es vejiga, itis es inflamación, Vale. pues inflamación de la vejiga. Y luego tendríamos también las uretritis, que es la inflamación de la uretra, y en los hombres, por ejemplo, pues la prostatitis, ¿no? Entonces, si hablamos de infección urinaria y hablamos de cistitis, lo estamos diciendo bien de las dos formas, pero con cistitis estamos siendo como más específicos de la ¿De qué localización. zona? Sí, vale. Exacto. Las infecciones urinarias principalmente se producen porque hay unos patógenos que forman parte de nuestra flora habitual y que por ciertos motivos, ciertos factores o ciertas circunstancias crecen en exceso, empiezan a producir síntomas y se adhieren a lo que son las capas internas de las vías urinarias y entonces las inflaman. Y ya solamente esta inflamación va a producir síntomas en la mujer. Claro, porque lo que decías, o sea, que al final estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de infecciones urinarias y cistitis, no más concretamente dónde se localiza, ¿no? Sí. Pero, bueno, ya es que en verdad ya me lo has contestado, ¿no? Pero aparte de la cistitis, ¿qué otras infecciones que podamos tener en el radar son conocidas? A ver, para diferenciar, por ejemplo, lo que es una cistitis de una pielonefritis, ¿no? Que es a nivel renal, el dolor va a ser diferente porque vamos a tenerlo más a nivel de los riñones y se suele acompañar de malestar general y de fiebre, por eso hay que consultar siempre. Y luego la cistitis es pues, esta sensación pues, de escozor, de quemazón, ¿no? Que está más centrada en el área genital, que en el caso de las mujeres pues, podemos confundir pues, con una irritación, con una vaginosis bacteriana o con alguna otra patología, porque al final ese área pues, está todo muy cerca, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener esos síntomas, pues sí que es verdad que a veces no sé si ir al urólogo o ir al ginecólogo porque no sé muy bien de dónde me viene. Sí. Como nos has dicho, ¿no? La cistitis es esta inflamación, ¿no? Sí. O sea, que no es simplemente mala suerte de que tengamos, bueno, nos ha tocado, ¿no? Sino que pues quizás sí que hay cosas en el día a día que nos influyen a tener esa inflamación o, bueno, a tener esa cistitis. Sí. Tenemos una inflamación y luego esa inflamación se va a acompañar de infección, ¿vale? Porque hay una cistitis que es con infección y la cistitis abacteriana que es sin infección. Vale. Entonces, pues como te decía, tenemos esos patógenos que forman parte de nuestra flora intestinal, vaginal, a nivel de las vías urinarias, que por factores de riesgo o por más predisposición genética o por enfermedades que tengamos o por hábitos que tengamos en nuestro día a día o medicamentos que tomemos, pues se ve favorecida esa flora, crece y pues invade todo ese tejido, ¿no? Produciendo inflamación y produciendo los síntomas. Obviamente hay una serie de cosas que lo favorecen. Podemos tener cierta predisposición por nuestras condiciones personales, pero luego si tenemos unos malos hábitos o estamos haciendo algo de forma un poco incorrecta, por así decirlo, estamos favoreciendo que esos bichillos pues crezcan y se lo pasen bien, ¿no? Hagan fiesta ahí en la zona íntima. Exacto. Bueno, de esto vamos a hablar ahora más adelante, de estos hábitos, ¿no? que quizás estamos haciendo mal. Pero cuando empieza esa molestia urinaria, ¿qué síntomas son los que decimos, uy, aquí está pasando algo, ¿no? La fiesta está empezando a montarse. Sí, lo típico que te dicen las chicas es que tengo ganas de hacer pipí todo el rato, constantemente, termino de hacer pipí y me quedo como con ganas y encima cuando sale el pipí me escuece, me quema, me noto como ardor, inflamación en esa zona, ¿no? Esos son los síntomas como básicos. Vale. Luego ya si vamos me dicen, no, es que tengo fiebre, es que tengo malestar general, es que tengo un flujo alterado, pues ya ahí tendríamos que ir mirando otras cosas. Sí. Vale, sí, o sea, el escozor, ¿no? Al hacer pis. Sí, escozor y muchas ganas de hacer pipí. Exacto, ganas de hacer pis constantemente. Exacto. Y aquí viene otra pregunta, yo creo, importante. A veces sentimos esas molestias y decimos, bueno, quizás un picor de nada ya se pasará. ¿Cuándo no conviene dejarlo pasar e ir a consultar?
A ver, yo diría que si tú tienes en un momento del día puntual un picor, pues puede ser que en ese momento hayas tenido pues más fricción en la zona o hayas tenido pues algún cambio de temperatura o alguna cosa, pues bueno, no pasa nada, si es una vez no pasa nada, pero si tú ves que a lo largo de un día, 2 días, esos síntomas no van a menos, sino que están estables o incluso van a más, pues yo creo que sería momento de consultar. Es verdad que en muchos momentos no tienes un médico disponible, ¿no? Claro. Para poder consultar en el momento y buscas pues, remedios o buscas consejos por ejemplo, en la farmacia o alguna cosa así, ¿no? Sí. Y a veces pues, con eso es suficiente. Claro. Porque a veces es verdad que normalizamos molestias cuando no deberíamos normalizarlas. Ya nos pasa con la regla, ¿no? Constantemente. Que duela la regla no es normal, no deberíamos normalizarlo. Y en este caso lo mismo, ¿no? Claro, o sea, a ver, tener un picor constante en los genitales o tener esa sensación de escozor al orinar o que el orinar te moleste, te duela, no es normal, claro. obviamente. A veces, pues, yo que sé, puntualmente, pues lo que hemos hablado, ¿no? Pues salgo de hacer ejercicio, llevo la ropa interior y la ropa deportiva más apretada y justo me ha molestado. Bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Pero si es constante, hay que consultar. Claro, sí, ya te iba a preguntar, pero ya lo has dicho, que no todo picor, escozor o irritación tiene que ver con una infección urinaria. No, Pueden claro. ser muchos factores. Exacto, sí, puede ser, por ejemplo, algo a nivel de la piel, que hayamos hecho mal una depilación, por ejemplo, estemos utilizando mal pues, un dispositivo vaginal como, por ejemplo, un Tampax o una copa menstrual, pues que tengamos esa molestia puntualmente. Entonces, y ahora en verano, más que nos solemos depilar más, nos ponemos más tampones y copas menstruales. El verano para la salud femenina es intenso. Complicado, ¿no? Sí. Estamos deseando que llegue, pero de repente, ¿no? Quizás. Sí, hay mujeres que en verano lo pasan realmente mal. O sea, es cuando más consultan, porque además es pues, el momento que te apetece estar bien, ¿no? Que te vas de vacaciones, que no quieres tener esas molestias. Y es que bueno. mi amiga tiene infecciones de repetición, cistitis concretamente, y claro, me decía, es que el verano es como la época terrorífica en la que quiero hacer planes, pero de repente, o sea, ya siento molestias, escozor, y no me apetece estar cada 2 por 3 yendo al baño. Claro. No me puedo bañar tranquilamente, no puedo hacer nada. Sí. Hay algunas chicas que tienen que cambiar bastante pues, algunos hábitos o dejan de hacer actividades por esto. Vamos a pasar a otra sección para relajar un poco el ambiente, ya que es un poco triste, ¿no? Pensar que no podemos disfrutar siempre igual. Le vamos a poner solución. Pero le podemos poner solución, exactamente. Y en esta sección vamos a hablar del mito del mes, ¿vale? Que está relacionado, pues evidentemente, con el tema que estamos aquí hablando, que son las infecciones urinarias. En este caso vamos a hablar de un mito que pues es el típico mito que te cuentan tus amigas por el pasillo del colegio, del boca a boca en la familia, o tu abuela que te dijo en su momento, uy, no hagas esto, nena, que a lo mejor tienes cistitis. Y en este caso es que si te sientas en un suelo frío, puedes tener cistitis. Vale. Desmiéntemelo. Te lo voy a desmentir, pero no. Vale. Porque yo siempre digo Matices. que las abuelas cuando dicen algo es por algo. Vale. ¿No? Mi abuela siempre había ciertas cosas que decía y va a tener razón seguro. Entonces yo creo que las abuelas, las cosas que vienen diciendo no se las han inventado. O sea, vienen de cuando no existían tantos medicamentos, tantas pruebas, tantas exploraciones, sino que era todo un poco más natural y del día a día y que las mujeres se cuidaban entre ellas, ¿no? Porque no dejaban de ser, por ejemplo, una mujer del pueblo la que se encargaba de ir a atender los partos y luego eso fue la figura de la matrona, ¿no? Claro, exacto, sí. Que al final las mujeres son muy listas. Entonces, y las abuelas las que más. Entonces, a mí los mitos me gusta siempre revisarlos y de por qué vienen. Y cuando te los revisas, ves que muchos son en parte verdad. Obviamente, si nos sentamos en un suelo frío o en un momento determinado, no vamos a tener una cistitis, ¿de acuerdo? Y no va a ser la causa de nuestra cistitis. Pero el hábito de forma repetida sí que podría favorecer en ciertas chicas tener una cistitis. Vale. ¿Por qué? Porque al sentarnos en el suelo hay cambios de temperatura a nivel genital, ¿vale? Esos cambios pues, de pasar de calor a frío hacen que los patógenos, que los bichitos, ¿no? Que hablábamos antes, sobrecrezcan y puedan invadir lo que es la mucosa de la vejiga y de las vías urinarias y producir esa cistitis. Vale. Y además, si nosotros ya tenemos una cistitis o tenemos unos primeros síntomas, esos cambios de temperatura pueden agravarlos. Vale. Por lo tanto, es falso que por sentarte en un suelo frío vayas a tener una cistitis. De repente, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú eres una chica que tienes cistitis de repetición y ya estás empezando a tener los síntomas y justo pasas, yo qué sé,
un montón de horas en un suelo frío, que tampoco es lo habitual, ¿no? ¿En qué momento, no? Pero bueno, exacto, quién sabe. Exacto, puede ser que te veas favorecida y los síntomas empeoren. Vale. Bueno, mira, yo venía pensando, no, esto es un mito completamente, vale, no, está bien tener que revisar, al final es verdad que lo que dices, ¿no? Que nuestras abuelas tienen razón en muchas cosas, porque ellas mismas la han vivido de otra manera. Sí, exacto. Y bueno, muy bien, me ha parecido muy interesante. Pero yo te pregunto, ¿en consulta o por Instagram has visto algún otro mito que hayas dicho, por favor, esto no lo creáis que no es real? A mí lo típico, pues que cuando te ve una chica joven que te dice, jolín, es que me he ido de festival, o me he ido, o he estado de fiesta y tal, y es que he utilizado baños que estaban sucios y he cogido cistitis, como las ETS, ¿no? Sí, sí. Y le digo, no has cogido una cistitis por sentarte en una taza del váter con menos higiene en un momento puntual. Eso es falso, por ejemplo, ¿no? O sea, las cistitis no se cogen, no te puedes contagiar por contacto con superficie porque los patógenos que producen una cistitis los tienes tú. O sea, ya están en tu flora intestinal, en tu flora genital, entonces no te vas a contagiar, ni te vas a contagiar de una cistitis por tener relaciones sexuales, por ejemplo, pero sí que la cistitis puede empeorar con las relaciones sexuales, ¿no? Porque es un acto como traumático para la zona genital, por así decirlo, entre comillas, que hace que esos patógenos puedan ascender y produzcan la infección. Vale. Exacto. ¿Ves? Los festivales, cuidado también. Otro tema veraniego del que tenemos que tener ojo. Vamos, todo, la playa, la piscina, los festivales. Sí. Hay que ir con cuidado de muchas cosas. Exacto. Pero que podéis ir tranquilas a los váteres. Bueno, tranquilas, quiero decir. Al final son váteres dentro portátiles, ¿no? Ir con cuidado, pero... Sí, obviamente mejor pues no tocar ese váter. De Pero, cuclillas, aguantando, haciendo sentadilla y sin exacto, tocar pero nada. es peor aguantarse el pipí. Exacto, exacto, porque ahí es cuando uno de los síntomas, ¿no? También que por aguantarte el pis, que vamos a hablar ahora, Sí, sí. pero que pueden favorecer También, que exacto. aparezca la cistitis. Vale, lo importante, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día, nuestra rutina diaria, que puedan evitar que nos aparezca esta cistitis? Vale. A ver, en Otras infecciones. principio, si tú no eres una chica propensa a tener cistitis de repetición, vida normal. Vale. Pero si tú, por ejemplo, ya has tenido varios episodios y tienes más tendencia a tener este tipo de infecciones, pues higiene, la básica. Lo que siempre decimos es que la vulva y la vagina no hay que lavarla en exceso, porque un exceso de higiene puede empeorar los síntomas o puede hacer que nos carguemos completamente la flora y lo que hemos explicado alguna vez, ¿no? Que nosotros tenemos una flora compuesta por bichitos buenos y bichitos malos. Es que lo explico así muy simple. Me parece perfecto. Entonces, si normalmente los bichitos buenos controlan a los malos, son como la policía. Vale. Pero si nosotros estamos ahí limpiando, siendo agresivos con nuestra vagina, con nuestros genitales, hacemos que los buenos, la policía de esta zona, se vaya. Exacto. Vale. Entonces los malos crecen y hacen lo que les da la gana y es cuando aparecen entonces los síntomas. Por lo tanto, una higiene básica. Podemos utilizar productos que estén orientados al cuidado de la flora íntima, que van súper bien porque son menos agresivos, tienen menos perfumes y tienen un pH más adaptado a esa zona. O sea, eso perfecto, pero en la higiene básica... Sí, menos es más. Exacto. Y luego, pues, teniendo hábitos normales, que muchas veces pensamos que lo estamos haciendo súper bien, pero nos dicen, es que ¿para qué te aguantas el pipí 8 horas? Claro. Por ejemplo, pues aguantar el pipí es una forma de favorecer las cistitis, ¿no? Porque estamos dejando ahí la orina un montón de tiempo. Orina, como me decían a mí cuando me formé, orina estancada, orina infectada. Guau, qué grandes frases, ¿eh? Te voy a poner todos estos titulares. Exacto, o sea, la orina que se queda ahí mucho tiempo se infecta. Entonces, lo que hay que hacer es pues, ir al baño de forma regular. No hace falta ir cada 5 minutos, Claro. pero cada ciertas horas habría que vaciar la vejiga. Usar ropa interior transpirable, pero esto para todo, o sea, no solamente para cistitis, sino para todo, de algodón, que no nos apriete. Y luego, pues lo que hablamos siempre, sobre todo en verano, ¿no? Cambiarte el bañador de forma regular, evitar que haya una humedad. También, por ejemplo, cuando hacemos deporte, pues evitar llevar la ropa de deporte sudada durante muchas horas, porque eso favorece todo el que haya infecciones e cistitis. Que es lo que decía, son cosas básicas, pero a veces quizá se nos olvidan porque vamos a 1000 cosas. Ahora en verano, vuelvo a repetir, es que claro, es programa de verano entonces Sí. hay que tener en cuenta que es una época en la que nos lo pasamos súper bien porque son vacaciones, playa, piscina, pues hago más deporte o lo que sea y se nos olvida eso, cambiarnos el bikini, o ya no cambiarnos, sino no estar con el bikini mojado, después de hacer deporte con la ropa húmeda. Sí, a ver, yo tampoco es una cosa que tengas que estar ahí amargada.
Claro, acordándote de sí. todo y que te suponga pues un estrés, porque una vez te dejes el bikini mojado no va a pasar nada, ¿no? Claro. Pero si tienes esa tendencia, pues bueno, pues son pequeños hábitos que igual te mejoran y te evitan que esa semana que estás en la playa o en la piscina mojándote todo el día, pues lo tengas estés pasando molestias. mal. Exacto. Y ya también lo has dicho, en la higiene, pues menos es más, utilizar productos que estén enfocados en la higiene, o sea, para la higiene íntima, que no que tengan un pH, lo que has dicho antes, equilibrado para la zona íntima. Y eso, nada de duchas vaginales, es que son No. terminantemente prohibido, lo hemos dicho 1000 veces. Sí. Pero bueno, que a veces tenemos en la cabeza de que, me siento muy sucia. Claro, es que las chicas, el problema es que muchas veces las chicas que tienen más infecciones o que tienen más síntomas lo asocian a falta de higiene y para nada. Es que muchas veces son mujeres que son las más limpias del mundo, que llevan una higiene súper estricta y que eso es contraproducente. Claro, lo ha provocado. ¿No? Cuando te pones a preguntar, que yo creo que en estos casos es muy importante hacer una buena entrevista, una buena anamnesis, ¿no? Que decimos en medicina, preguntar muy bien qué haces, cómo te duchas, cuántas veces te duchas. Muchas veces te empiezan a decir, sí, es que yo me levanto y me lavo. Y luego me ducho y me lavo. Y hago deporte y me lavo. Y por la tarde me vuelvo a lavar. Y luego me aplico esto y esto y esto y esto. Y claro, digo, es que no dejas a tu vagina en paz. Ya, claro, dale un respiro. Dale un respiro a la pobre, porque estás ahí todo el día, frota que te frota, ¿no? Claro, claro. Y te la estás irritando. Y muchas veces es que es la propia irritación del lavar. Claro. Entonces, bueno, pues un poco eso, preguntar sobre todo cuáles son los hábitos, ¿no? Igual pues es una chica que hace natación y que hace un montón de horas de natación al día o Claro, ahí está. o hace uno de los bici problemas, o claro. bueno, pues un poco a veces le dices, pues es que igual esto Es lo que te está provocando. que no lo tienes que dejar de hacer, Sí. pero vamos a ver cómo lo podemos apañar. Y también hay una cosa súper básica que yo creo que sigue creando un poco de debate, que es cómo limpiarse, o sea, cuando hacemos pis, correctamente, que no es de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Yo soy mamá, tengo dos bebés y la pequeña tiene muy poco. Y cuando nacen los bebés y tienes niñas, lo primero que te dicen en el hospital, que a mí también me lo dijeron, porque bueno, cuando estás en un hospital eres una mamá más, no saben que eres ginecóloga ni nada, me dicen, sobre todo, límpiala de delante atrás. Y yo, vale. Y le dije a su padre, de adelante atrás. Y me dice, ¿por qué? Y digo, pues muy sencillo. Prueba un día a limpiarla de atrás para adelante, cuando lleva cacas. Claro. Digo, no, ¿verdad? Pues y me dice, no, claro. Tiene Digo, sentido. es que las chicas tenemos un agujero por delante, entonces no podemos arrastrar. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente siempre limpiar de delante hacia atrás, porque no queremos arrastrar esos gérmenes, esas bacterias, hacia la zona de la vagina, que al final es un agujero y ahí se puede acumular, ¿no? Claro. Entonces, eso es un hábito, por ejemplo, pues es que es muy sencillo. Y desde pequeñas nos lo enseñan, lo que pasa es que igual de mayores se nos olvida. Claro, al final por inercia quizá lo haces de otra manera y ya nunca te acuerdas de cómo era la manera correcta, ¿no? Pero que tienes un bebé y es que lo haces A seguro, rajatabla, sí, lo haces a rajatabla porque te lo han dicho y sabes que es lo mejor, pero luego de mayor a veces Claro, se te olvida. como lo limpias tú, dices, tiene sentido porque lo estoy viendo, ¿no? Pero luego de mayor es como, bueno, me voy a limpiar Como y ya se está, pueda, ¿no? Sí, exacto, sí. Pues es una cosa que yo creo que sigue a día de hoy generando debate, pues que se sepa desde allá que es de delante hacia atrás y no al contrario. Exacto, por favor. Y bueno, o sea, ya hemos dicho, ahora que se acerca el calor, pues este tema cobra mayor importancia, Sí. porque entre el calor, la playa, la piscina, el deporte y los cambios de hábitos, al final, pues la zona íntima se vuelve loca, ¿no? Sí. ¿Qué dirías que es clave a tener en cuenta cuando tenemos estos cambios de hábito? Porque vienen las vacaciones, el calor y todo esto. Yo creo que importante, básico, es si tú vas a una playa o a una piscina y te mojas, salvo que haga mucho calor y se te vaya a secar el bikini muy rápido y esa es una zona que cuesta más que se bastante. seque porque no está Sí. tan expuesta, cambiarte la parte de abajo de la braguita del bikini o del bañador, ¿no? Que cuesta nada, te vas a un baño, con la toalla te la cambias, ya está. ¿Qué haces deporte? Pues en la mayoría de los sitios, si vas al gimnasio, tienen un vestuario, pues al menos la braguita cambiártela. ¿Para qué? Para que no nos pongamos a nuestros genitales, a nuestra vagina y por lo tanto a la uretra, que es por donde se van a producir las cistitis, ¿no? A esa humedad, a ese calor, a ese sudor de forma permanente. Yo creo que es una cosa que no cuesta mucho sí. y se puede hacer de forma básica. Y luego, pues es que es como todo, ¿no? La alimentación, por ejemplo, también es importante. Pues evitar los ultraprocesados, los azúcares, porque todo esto favorece pues, que esa flora
de bichitos patógenos, pues crezca porque su alimento no es lo que les gusta y a veces cambiando ciertos alimentos, que luego si quieres lo hablamos, hay ciertos alimentos que ayudan a prevenir las cistitis. Y pues es tan fácil como verse un zumo al día, ¿no? Pues que luego si quieres te lo cuento. Ahora lo hablamos, sí. Pues ya está. Porque también hay una cosa que bueno, no, al final nos ataca a todo el mundo, ¿no? Que es el estrés. Bueno, también, claro. Que es un tema que no habíamos hablado, pero que seguramente, ¿no? Vamos agobiadas por la vida y esto también nos afecta a la hora de estar más tener más predisposición, ¿no? Exacto, y en el caso de las mujeres, las hormonas, ¿no? Ya sabes, los estrógenos, la progesterona, que ya sabemos que cambian lo que es la composición de la flora, que por eso tenemos más flujo unos días del mes y otros menos, ¿no? Entonces, el estrés lo que hace es, al final, es todo nuestro cuerpo, ¿no? La inmunología, pues no favorece a nuestro sistema inmune y pues tienes más riesgo de coger esas infecciones o esas cistitis. Y luego yo creo que aparte, si tú estás estresada, todo te duele más, todo te molesta más y estás más incómoda. Todo, exacto. Sí. Entonces, bueno, también es un factor que favorece este tipo de infecciones. Así que ya sabéis, chicas, Es difícil, ¿no? Es difícil no tener estrés en el día a día en este mundo en el que vivimos, pero recordad que pues, si tenéis tendencia a tener cistitis o tenéis picor y de repente se incrementa porque estáis súper estresadas, pues ya sabéis que es por, efectivamente, el estrés. Y, o sea, danos unos tips claves de, pues eso, alimentación, hidratación, descanso, qué es lo que debemos hacer en el día a día. A ver, básico para todo, descansar bien, hidratarse adecuadamente, porque hidratarse va a hacer que tengamos un ritmo miccional, un ritmo de hacer pipí más frecuente y por lo tanto vamos a ir vaciando esa vejiga, esas vías urinarias van a arrastrar, la orina por sí sola es antibacteriana, tiene un pH ácido, entonces por lo tanto va a arrastrar las bacterias y va a ayudar a que no tengamos esas infecciones porque las va a eliminar, ¿no? Luego, la alimentación, pues llevar una alimentación saludable, variada, con frutas, verduras, proteínas, evitando pues, los ultraprocesados, pues esto como para todo. Y luego podemos, pues, además, añadirle a esa alimentación pues, aquellos alimentos que son ricos en algunas sustancias que ayudan a prevenir la cistitis, que es lo que llevan muchas veces los fármacos o algunos suplementos que compramos en la farmacia, ¿no? Por ejemplo, pues, los frutos rojos. El arándano, creo que se llaman arándanos americanos, ¿no? Que son los rojos, o la uva, tienen unas sustancias, que a ver si me acuerdo cómo se llama, que son las proantiacianidinas o algo así, que son los PACs, se llama. Y esto que hace es estas sustancias que es que es muy curioso, te voy a contar porque me parece muy curioso cuando me lo estudié. Estas sustancias hacen que los bichitos no se coman la fruta. No se coman a la planta. Entonces, en nuestro organismo hacen lo mismo. Lo que hacen es que evitan que los bichitos que tenemos en la flora se peguen a las paredes y por lo tanto produzcan esa inflamación y esos síntomas, ¿no? Entonces, actúan de la misma manera y podemos hacerlo pues tomándonos un vaso de zumo de frutos rojos al día o pues con suplementos, ¿no? Y luego pues los prebióticos, los probióticos y todo esto. Que el tema también del zumo de arándanos también es como un poco, no mito, sino que cuando has tenido una cistitis todo el mundo te ha dicho tómate un zumo de arándanos que eso mejora. Pues es verdad, claro, pues mira, porque llevan estas sustancias que son los PACs que ayudan a evitar que las bacterias pues se peguen. Curioso. Mira, pues otra cosa más que sabemos en este día de hoy. Y bueno, o sea, ya lo han mencionado, pero estos suplementos como los prebióticos, ¿cómo pueden favorecer a la microbiota vaginal y a que no aparezcan estas infecciones? Vale, pues vuelvo un poco a lo de antes y lo explico también muy sencillo. Dentro de la flora que tenemos, los patógenos que son los beneficiosos, los buenos, los podemos ayudar tomándonoslos también vía oral, ¿no? Con suplementos. Eso sería lo que se llaman probióticos. Entonces, si nosotros estamos tomando probióticos de forma regular o, por ejemplo, en situaciones en las que creemos, llega el verano, soy más propensa a tener cistitis, pues voy a hacer pauta de probióticos. O tengo más cistitis, por ejemplo, cuando me tomo antibióticos, que esto le pasa a muchas chicas, pues voy a hacer una pauta de probióticos. O tengo cistitis o síntomas así cuando me va a venir la regla, ¿no? Pues vamos a hacer esa pauta de antibióticos según el ciclo menstrual. Pues estamos tomando esos bichitos buenos. Si nosotros además a esos bichitos buenos les damos los prebióticos, que es su comida, porque son fibras vegetales, les estamos ayudando pues, a crecer y a hacer su función, ¿no? Por lo tanto, pues estaría muy bien. Yo a chicas que tienen cistitis de recurrencia les indico
normalmente que tomen prebióticos y probióticos. O sea, que pueden ser un apoyo, pero no al final la solución quizá de... Obviamente, si tenemos una cistitis por una infección, hay que tratar la infección, ¿no? Directamente, Eso se sí. hace con medicamentos. Pero si yo, además de tomarme el medicamento, lo suplemento con todo esto o en mi día a día lo incorporo a mis hábitos habituales, pues entonces seguramente no tenga que llegar a tomarme el antibiótico porque lo estoy previniendo de alguna manera. Vale. Pues ya nos acercamos al final. Irene, si quieres dar como las 4 claves que te parece a ti que son básicas para entender las infecciones urinarias y poder prevenirlas mejor, y así hacemos un cierre redondo Vale. de este programa. Para mí es básico entender que la causa de la cistitis son los patógenos que forman parte de nosotras mismas. Es decir, igual que la candidiasis, pues lo mismo. O sea, nosotros los tenemos ahí y lo que tenemos que hacer es mantenerlos a raya, ¿no? Lo que hemos explicado. Sí. Cambiar hábitos, cambio de ropa interior, evitar la humedad en esa zona, para mí también básico. Y luego, pues, acompañarlo con suplementación de manosa, prebióticos, probióticos, extractos de arándano rojo. A mí me parece algo que es sencillo, que no nos va a estresar, que no va a suponer un cambio en nuestra vida. Rutina, claro. Y lo podemos hacer fácil. Y sobre todo, si soy propensa a tener esas cistitis de forma repetida, consultar. ¿Por qué? Porque algunas, que esto no lo he dicho, pero dentro de los factores de riesgo incluye medicamentos que estemos tomando, también causas anatómicas, quizá necesitemos una revisión para ver que no tengamos un problema a nivel, pues, de la uretra, a nivel de los genitales, que pueda favorecer esto. Luego, patología crónica que tú tengas, pues si eres diabética, si eres fumadora, si tienes algún problema de inmunodepresión, ¿no? Pues también. Entonces, hay cosas que hay que ir revisando para ver qué se puede ir modificando para intentar evitarlas. Porque cada caso es un distinto. mundo, exacto. Cada paciente es diferente. Ya te siempre. lo dice tu hermana cada vez que te consulta, ¿no? Por cualquier cosa que le pasa cada día. Exacto. Mi hermana, por ejemplo, es una paciente súper diferente a otras, Otras. pero bueno, ella con sus hábitos ha conseguido mejorarlo Mejorarlo. bastante. Exactamente. Y bueno, pues Irene, hasta aquí el episodio de Autoservice. Muchas gracias por explicarnos de manera tan sencilla y clara, de verdad, todo el tema de las infecciones urinarias y más concretamente la cistitis. Y nos quedamos con una idea clave muy importante, que cuidar las vías urinarias no va solo de reaccionar cuando algo va mal, sino de previamente ya introducir ciertos hábitos que pueden ayudarnos, pues, a prevenirlas. Exacto. Y pues nada, espero que este episodio os haya servido de mucho y nos escuchamos en el próximo Autoservice. Y recordad que vuestro cuerpo hay que escucharlo y que no normalicéis ninguna molestia y consultad siempre. Exacto. Pues muchísimas gracias. A hasta la vosotros próxima. por invitarme.